Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El nombre en lengua coca de Ixtipac remite a escasez. Tierra árida es la denominación de una población que creció en torno a un gran latifundio que llegó a abarcar 17,000 hectáreas en los tiempos coloniales y sobrevivió hasta los repartos agrarios del siglo XX. La historia de la finca remite a episodios esenciales de la historia de México, pues era una propiedad de la Compañía de Jesús hasta su expulsión de los dominios de los Reyes Borbones en 1767. A partir de entonces, se ha ligado de forma ininterrumpida a un viejo apellido de este nuevo continente no tan nuevo, los Corcuera, quienes le dieron forma a los edificios que sobreviven con bastante dignidad en el corazón de esta delegación del municipio de Villa Corona, a 60 kilómetros de Guadalajara. Entre estos, una iglesia que alberga un espectacular retablo dorado que es uno de los tesoros escondidos en el Jalisco rural. Como tierras de escasez, la historia de Ixtipac está inevitablemente condicionada por el agua. Y por eso, desde los tiempos coloniales y sobre todo en la etapa industriosa del Porfiriato, la finca trabajó para llevar el líquido desde sitios más propicios a la lluvia, como la Sierra de Tapalpa. La cuenca de la laguna de Atotonilco ha quedado así, modificada para siempre en su vertiente suroeste, con caudales que bajan del municipio de Atemajac de Virzuela, alimentan 3 represas y han permitido, en los momentos de auge del sistema hidroagrícola, la irrigación de 2,000 hectáreas, en lo que históricamente ha dominado la caña de azúcar, uno de los cultivos más preciados y rentables del mundo hasta la primera globalización del siglo XX, interrumpida por la Primera Guerra Mundial en Europa y por la irrupción revolucionaria, que llenó miles de hogares de luto en México y prolongó una desaceleración económica, al menos por 2 décadas de violencia endémica. Entre cañones y balas, manifiestos gobiernistas o rebeldes y guerrillas de Cristo Rey, la propiedad de los Corcuera no se detuvo. Su trapiche, que devino en ingenio, fue fuente de vida económica permanente. La lectura correcta de las tendencias de los gobiernos de la posrevolución hizo entender a sus propietarios que o repartían de forma voluntaria su finca sin sacrificar el emporio productivo, o se veían enzarzados en disputas interminables con agraristas y gobiernos nacionalistas que serían el Goliat, como lo fueron para múltiples haciendas que alguna vez alojaron a las familias más ricas del país. Eran tiempos de cambio igualitario. Ceder territorio voluntariamente benefició a la población local y mantuvo la economía pese a los vaivenes constantes en un mundo que se volvía a globalizar, pero en el que los motores de la riqueza cambiaban. El campo cedió su lugar a la industria y después a los servicios. El sector productor de alimentos genera 1 peso de cada 10 que se producen en México, pero sigue como negocio viable porque las personas se deben alimentar y porque esa paradójica globalización ha abierto nuevas oportunidades, aunque haya cerrado otras puertas. Estamos en la cuenca de una laguna salobre cuyo rescate ambiental necesita del éxito del campo, pero bajo reglas distintas a las de otra revolución del siglo XX, como fue la llamada Revolución Verde, que significó un aumento espectacular de la producción, pero a costa del uso de sustancias químicas agresivas con el entorno natural. También en esto, la historia de Ixtipac es ejemplar. Susana Corcuera Martínez del Río, una de las herederas de muchas generaciones tuteladas por un apellido probablemente de origen vizcaíno, aunque la crónica familiar habla de que el primer mexicano, necesariamente por adopción, salió del puerto de Cádiz hace unos 3 siglos a hacer las Indias. Hoy encabeza el esfuerzo familiar y de sus vecinos por construir un modelo de producción agrícola y ganadero de bajo impacto ambiental. La también escritora nos platica un poco de esta historia. Yo creo que la historia de mi familia Corcuera, sí es totalmente una historia de aquí, de Ixtipac. Y la historia del pueblo de Ixtipac y de la hacienda no la puedes deslindar porque es la misma historia. Era un lugar muy chiquito, el municipio de Villa Corona. Los pobladores eran los indios Coca. Y eran apenas, es más, había muy poquita población. La evidencia arqueológica te enseña que eran más bien un lugar de trueques. Aquí vendían con otras culturas, pero con la cultura occidental, de Occidente, pero no había asentamientos como tales. Y mi familia, los jesuitas primero se establecieron aquí, en la parte más vieja de la hacienda del otro lado, esta es la más nueva, y luego cuando los expulsaron, el rey Carlos III, cuando los expulsó, lo pusieron en una subasta pública, un remate, y ahí es donde ya entró mi familia, compraron la hacienda,
Y como eran unos verdaderos obsesivos del agua, Estipac quiere decir lugar seco en lengua coca. Y las tierras de Estipac son súper fértiles, tienen una capa enorme, es muy, muy fértil. Y ellos veían, mi tatarabuelo veía que en la sierra de Atemajac llovía muy bien, toda la parte de Tapalpa, las partes altas, pero llegaba muy poca agua a Estipac, se iba toda. Entonces hizo un sistema de vasos comunicantes, hizo presas, 3 presas, hizo, bueno, de las que se puede hablar aquí de Estipac son 3, se llaman el Tecuán, Buenavista y Las Tuzas. El Tecuán las regula, va bajando y logró que se rieguen 2,000 hectáreas de caña. Entonces Estipac, de ser un pueblito que empezó por ellos, por la hacienda, por los jesuitas, y empezó a crecer, empezó a prosperar mucho económicamente. Entonces trajeron caña, hicieron un pequeño trapiche, hacían alcohol y piloncillo, y después mi abuelo hizo el ingenio y Estipac pues se volvió lo que ahora es. La hacienda llegó, Sí. me decías, a tener 17,000 hectáreas de extensión. 17,000, entre tierras bajas y agostadero, ¿no? Y obviamente gran parte de este patrimonio se fue en la reforma agraria. Sí, bueno, antes de que se fuera la reforma agraria, mi abuelo, que era visionario, la verdad, repartió las tierras y formó la colonia agrícola. Entre los obreros del ingenio les cambiaba tierras por caña para la molienda. Y así se formó una colonia agrícola próspera y muy, muy bien organizada. Que duró varios años, ¿verdad? Hasta que Sigue. llegó la expropiación. La colonia sigue, pero ya cada quien es propietario de sus tierras. Está elegido por una parte y la colonia. Y las presas riegan las tierras de la colonia. Y el ingenio en particular fue Sí. importante y próspero hasta que unos 40 años para acá. Sí, con Luis Echeverría, cuando empezó a hacer las expropiaciones, José Guadalupe I, él expropió el ingenio a mi papá y a mi tío, que eran los dueños. Paradójicamente la expropiación no tuvo mucho tiempo de vida, o sea, ya después el ingenio sobrevivió muy poquito, ¿no? 10 años. Sí, nada. Y yo supongo que el ingenio era fuente de vida económica muy importante aquí. Todo giraba alrededor del ingenio. Y era lo que daba trabajo a todo el mundo, a los comerciantes, a los obreros, a todo. O sea, la fuente de Estipac, la vida de Estipac era el ingenio. Cuando fue este proceso, a ti te tocó pequeña. Sí. Y tú viste un Estipac que ya no existe de algún modo, ¿no? Sí, un cambio bien interesante, porque primero pues vi todo el empobrecimiento por la falta de fuente de trabajo. Pero también he visto un Estipac muchísimo más próspero de cuando yo era niña, porque por la educación. Mi papá hizo un colegio aquí al lado, a él le importaba muchísimo la educación, decía que sin educación estamos perdidos. Entonces hizo un colegio que funcionó muy, muy bien y la gente una primaria. Y luego poco a poco la gente se fue preparando, se abrió una secundaria, ahora ya tenemos nosotros, bueno, o sea, en el pueblo ya existe una preparatoria, escuelas técnicas. Entonces sí, realmente ha sido un pueblo que ha crecido mucho con educación. Lo interesante de la historia de Estipac es que incluso en los momentos más azarosos de la vida nacional no detuvo su propia marcha. Evidentemente también la infraestructura, ¿verdad? Las carreteras empezaron a llegar. Por supuesto. Y llegaron muchas cosas, se acercó. Por ejemplo, Guadalajara, esta zona está, pues no sé, 1 hora quizás. Una hora. Sí, que eso también a veces es un arma de 2 filos, pero se abrieron otras nuevas fuentes de trabajo. Aquí las personas de Estipac tienen muchas habilidades, entonces hay muy buenos carpinteros, hay gente muy codiciada en los pueblos de alrededor porque hacen bien su trabajo, pero sobre todo porque agrícolamente es un pueblo muy saludable. O sea, Estipac verdaderamente su fuerte es la agricultura. Ahora, un poquito para entender, estoy viendo una edificación antigua que ustedes están restableciendo poco a poco, pero ¿qué pasa en términos de historia familiar cuando se dan las expropiaciones y los cambios? No sé si esto sufre un abandono o siempre ha sido de todos modos productivo pese a todo lo que se acortó y todo lo que se redujo el patrimonio. Mira qué interesantísima pregunta. Siempre ha sido productiva con altibajos. En la época que le expropiaron el ingenio a mi papá fue muy, muy cuesta arriba. Entonces mi papá invertía todo en el campo y en la casa nada, cero.
Entonces estaban cayendo los techos, era un desastre. Pero la carpintería ya ni la volteábamos a ver. Estaban las puertas, las cerrábamos con fierros viejos del ingenio para que no se abrieran en la noche. O sea, sí estaba realmente en un estado malísimo. Y para no ver el deterioro, mi mamá muy inteligentemente ponía petates en las paredes. Y lo quitabas los petates y te imaginas el salitre que te encontrabas, ¿no? Claro. Había cielo raso para no ver las vigas que se estaban cayendo. O sea, pues no había dinero. Y poco a poco se volvió otra vez productivo. Y ahí va. ¿Y esto de volverse productivo tiene que ver con las decisiones que se toman con el modelo de negocios o porque mejora el negocio en sí del campo? O sea, ha sido, para mí, el negocio del campo ha mejorado muchísimo. Muchísimo. De la época en la que le tocó a mi papá o a Pablo, mi hermano, que también se encargó un tiempo y puso el riego por aspersión y hizo que esto fuera realmente productivo, a lo que a mí me ha tocado, no, es otro mundo. Para mí es mucho más fácil. Por darte un ejemplo, antes teníamos que pagar para que sacaran el rastrojo cuando querías empezar a cosechar la siguiente cosecha. Ahora vendemos el rastrojo. O sea, ¿qué está produciendo la finca? Está caña, maíz, alfalfa y ganado y rábanos. ¿Y eso está dando para mantener la finca? Sí, y para mantenerla y hasta para poner una puerta, los techos ya funcionan, el drenaje, o sea, ya todo está funcionando. Las tripas ya están bien y todo hasta el último centavo ha salido del campo. Aclárame algo, ¿esta edificación que estamos viendo, su historia data desde la época de los jesuitas o es una edificación que ya hizo tu familia? La parte más antigua es de la época de los jesuitas, pero prácticamente no se ve, o sea, son unas cuantas piedras. Y entonces, esta finca ha sido modificada de acuerdo a cada generación. Sí. Pero podríamos remontarnos al siglo XVIII, lo más antiguo. O sea, digamos que su existencia ha sido ininterrumpida desde que llegó aquí la familia de ustedes. Sí, yo creo que la historia de Estipac como tal cual como ahora fue como de 1767 por ahí. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Esto claro que sí es mucho más nuevo porque iban creciendo y iban haciendo sus parches, que a mí me parece que la parcharon muy bien porque no se nota. Sí, por lo que vi, además de los grabados, respeta mucho el original, digamos. No hemos hecho recovecos y, por ejemplo, no hemos subdividido los cuartos. Ya ves que a veces los partes en dos. Mi mamá hizo un par de baños, pero los hizo de manera que no se nota que no estaba. Este es un pasaje a la historia antigua de la región. Estamos en el municipio de Villa Corona y esta es la población de Estipac. Estipac fue una finca de los jesuitas hasta su expulsión por parte de la corona española en 1767. Después pasó a manos de la familia Corcuera, que todavía, después de 250 años, la conserva. Desde el principio fue un enclave importante de renovación, de cambio, de generación de prosperidad económica y de nueva tecnología que generó una vida muy importante en toda esta zona que colinda con la laguna de Villa Corona. Pero de algún modo ciertos procesos políticos, sobre todo la expropiación del ingenio hace más de 40 años, derivó en la depresión de la vida económica y social de la región. Ahora, con el regreso de una visión de agricultura y de ganadería y de producción primaria más orgánico y con menos costos ambientales, pero también menos costos económicos, se está tratando de labrar un futuro que genere también adaptación frente al desafío de una cuenca que es cerrada, que es endorreica, que es casi insular y que depende por eso críticamente de sus propios recursos. Si se logra conjugar el elemento agua con paisaje, con territorio, con suelo, habrá posibilidades para que los negocios agrícolas y la prosperidad social se mantengan en esta región de Jalisco. Una cuenca que recibe miles de litros de aguas negras de poblados que no tratan sus aguas no deriva en una laguna contaminada. Por el contrario, se mantiene la vida acuática siempre que haya agua. El director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas, Jesús Cortés Aguilar, lo explica.
Afortunadamente, estos lagos salados son, digamos, lagos o lagunas muy resilientes, muy resistentes, ¿no? Hay una situación aquí de descargas muy fuerte de drenajes hacia la laguna, porque al final de cuentas es la pendiente natural del sitio, ¿no? Toda el agua que deposita o que salga de la cabecera municipal o de las localidades, de las delegaciones, termina aquí en la laguna, ¿sí? Estos flujos de agua sí vienen muy contaminados con coliformes, con muchas sustancias no sanas, pero al llegar a la laguna, hay un proceso de choque osmótico, donde el agua salada o salobre de la laguna interfiere en la producción de estos microorganismos y todos. Entonces la agua prácticamente del centro de la laguna y de la mayoría de la laguna es una agua óptima para actividades acuáticas, ¿sí? Solamente hay que alejarnos un poquito de estos puntos de contacto de los drenajes con la laguna, que se hace un buffer ahí de agua mezclada, pero de ahí en fuera la laguna tiene pues toda la calidad para soportar la vida, para soportar los peces, la anidación de muchas de las aves, ranas, mamíferos, etcétera, ¿no? Esto no significa que no haya que atender el tema de los residuos, ¿verdad? Exactamente. No quiere decir que, bueno, ya la laguna es resiliente, échale todo. No va por ahí, porque hay algunas sustancias, por ejemplo, agroquímicos, que sí son bioacumulables en el proceso, ¿no? Entonces, sí es súper importante que se retome en algún momento alguna política de construcción de plantas de tratamiento o de humedales o de alguna situación que aminore las cargas biológicas que pueden descargarse y pues también el dejar de lado, digamos, el uso de pesticidas, de fertilizantes agroquímicos, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto aquí en la región que se llaman escuelas de campo, donde enseñamos a los productores a tener prácticas de producción de bioinsumos, digamos, orgánicos o más amigables con el medio ambiente, que no puedan tener esta bioacumulación, por decirlo así, como con los agroquímicos, ¿no? Igual al ratito alguno de los productores te podría platicar de la experiencia de ellos, que pues con esta situación de la guerra, del alza de los fertilizantes y de muchas cosas, pues les terminó siendo bastante favorable, ¿no? Porque producir sus propios biofertilizantes, sus propios bioinsumos, pues les ayuda en la parte económica. Pero es algo que está apenas empezando a despuntar, ¿verdad? Habrá que consolidar y ampliarlo. Tenemos 2 años con el proyecto aquí en la región, tenemos 7 escuelas de campo, una por municipio, falta uno de los municipios de consolidarla, pero en general, pues digo, ya tenemos 2 años y medio, casi llevamos para 3 con el proyecto, que fue nuestro proyecto insignia cuando iniciamos a trabajar como intermunicipalidad, y ha sido muy bien recibido por la gente. Han estado cambiando sus procesos, digamos, históricos de productividad, de muchas cosas que ellos estaban acostumbrados, como mucha gente, pues hacerlo de alguna manera, porque así se hizo siempre. No quiere decir que era lo que estaba bien hecho, lo que debía de hacerse, pero afortunadamente ha habido esa apertura, se han visto los cambios, y algunas incluso de nuestras escuelas de campo ya están migrando a una situación económicamente productiva, es decir, están transformándose en biofábricas para producir biofertilizantes. Estamos en ese proceso de certificación, de análisis de los lotes, toda esta parte, para que puedan ser vendidos a los productores de la región. Y supongo que las escuelas también, no sé si sea el caso, tratan de incidir sobre el problema de la ganadería, porque la ganadería extensiva es un agente de devastación muy grande, entre otras cosas por la deforestación que genera. La región no es tan ganadera como otras regiones del estado, como la parte norte del estado, etcétera, pero sí hay una ganadería considerable, ¿no? Entonces también estamos trabajando con ellos para tratar de hacer una ganadería más responsable, por decirlo así, ¿no? Es dejar de lado algunos de los productos que se utilizaban para eliminar garrapatas, cosas así, y entonces poder tener una fauna otra vez, digamos, de insectos que puedan reintegrar el excremento, los residuos a los suelos, etcétera, ¿no? Tratar de tener los animales en parcelas concentradas, y no en esta ganadería de que anden sueltos por todos lados, sino es regularte, como te decía hace rato, ¿no? No coartar, no prohibir las actividades, sino regularlas a
con la finalidad de que sean amigables con el medio ambiente, pero también sean económicamente viables, ¿no? Sí, digo, porque al final de cuentas, si estamos en tiempos de cambio climático, la ganadería extensiva va a ser más difícil, y lo que he visto yo en modelos de ganadería que se están impulsando en el estado de Jalisco es que manejar los hatos hace que se conserve el agua y se conserve la alimentación. Entonces les beneficia económicamente también a los ganaderos. Claro. Hay incluso algunas asociaciones ganaderas que han ganado premios al mérito forestal, que es como medio raro, ¿no? Que digas esto, que una asociación ganadera gane un premio al mérito forestal, ¿no? Entonces, sí, claro. Pero bueno, el ganado bien manejado, no hay ninguna problemática, no hay deforestación, incluso hay conservación y reestructuración de los pastizales naturales o de las vegetaciones herbáceas naturales, se conservan los árboles, etcétera, ¿no? Porque al final ya han estado viendo los ganaderos que pues ya no tienes que meter pastura, ya no tienes que invertirle en muchas cosas, porque ahí está la pastura, ¿no? Es simplemente dejarla crecer, dejarla que el ecosistema retome lo que era de él, y pues dejarlos ahí que caminen y que pastoreen, pero de una manera ordenada. Es bien importante ordenarlos, como tú decías, en hatos concentrados, donde, estos procesos que se llaman de ganadería regenerativa, ¿no? En donde te consumes una porción de terreno bastante importante, y luego mueves al ganado a otro sitio con corrales eléctricos, que es una forma muy práctica, y ese sitio que ya pastoreaste no lo vuelves a tocar hasta el otro año o hasta dentro de 2 años, ¿no? Y entonces ahí se concentraron nutrientes, se restablece la flora nativa, se restablecen muchas cosas. Hay muchos tipos de contaminación, pero pocos procesos de tratamiento, añade el director de la JIMA Lagunas. Cuando se hizo el diagnóstico de qué era lo que estaba pasando aquí en la región, se hizo un diagnóstico pagado por la iniciativa privada y el gobierno del estado con unas instituciones como el CIATEG, donde ellos hicieron ya se terminó el proyecto, pero están analizando la mayoría de los datos de qué es lo que se contiene el agua y cómo está llegando el agua de toda aquí la cuenca a la laguna de Atotonilco, ¿no? Se analizaron metales, pesticidas, incluso antibióticos, porque curiosamente también se arrastran los antibióticos y llegan al agua, los antibióticos que de repente nos echamos en la casa de manera muy libre. Exactamente, el ganado, etcétera, ¿no? Entonces, pero esos resultados los tendrá que publicar en su momento el CIATEG, una vez que liberen la información del proyecto. El proyecto ya está terminado, solo falta afinar algunos detalles y publicar la información, que a final de cuentas pues es pública, ¿no? O va a ser pública. Entiendo que ninguna cabecera municipal está tratando sus aguas en ese momento. Aquí en la región solamente la cabecera municipal que tiene una planta de tratamiento es Amacueca, y hay otra, digamos, más o menos en Atoyac, ¿no? Pero de ahí en fuera prácticamente ninguno de los 8 municipios. En particular no hay. No, a Atotonilco no hay. Había una laguna de oxidación, que lamentablemente, es una laguna muy antigua de oxidación que está previo aquí a la laguna de Atotonilco, pero por la falta de mantenimiento y por los años, esa laguna ya prácticamente está, digamos, infuncional, ¿no? Entonces habría que revivirla, habría que hacer un proyecto de reestructuración y pensar a lo mejor no en una planta de tratamiento tradicional, pero sí en un humedal o algo que también pueda generar una situación de no demasiado gasto al ayuntamiento, ¿no? Porque luego esa es una de las situaciones del abandono de las plantas de tratamiento, digamos, tradicionales, ¿no? Que no hay la capacidad económica para mantenerlo. El desafío que se viene en una cuenca más presionada, con más población e inmersa en cambio climático, es grande. Una cuenca endorreica es más acotada y frágil, pues su capacidad de carga es reducida, sostiene Jesús Cortés. Aquí algo bien importante es que tenemos que dejar el panorama planteado para esperar lluvias. No podemos desperdiciar las escorrentías, no podemos desperdiciar esa potencial lluvia que puede o no llegar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguir con este programa de desasolve de canales, de reestructuración de los cauces naturales, para que si hay lluvia, pues que se venga el agua como debe de venirse, ¿no? Si no hay, ya le esperaremos en algún momento. Ahí sí no es algo que podamos, digamos, manejar de manera muy, muy controlada, pero hay que dejar el panorama listo para esperar la lluvia, ¿no? Muy bien. Seguir con este programa de desasolve de canales y pues con los programas que tenemos, ¿no? Sí, porque independientemente de que no sé cuánto porcentaje de los canales han sido desasolvados,
pues cada año se sigue acumulando por los procesos erosivos de la cuenca. Exactamente, sí, este es un proceso que ya no debemos de parar, salvo que se pararan todas las actividades antropogénicas en la región y que los cauces se restauraran, es decir, se solidificaran, se tuvieran su cubierta vegetal natural y todo, y detuvieran los asolves de manera natural, algo que es muy difícil de que vuelva a suceder ahorita, al menos en mediano o largo plazo, ¿no? Esto podría suceder en muchísimo tiempo, pero ahorita tenemos que mantener esa expectativa de seguir este programa de desasolves, pues para seguir trayendo el agua y la vida aquí a Villa Corona. Ahora, nomás cierro con esto. ¿Qué pasa con este fragmento de la cuenca que tú me comentabas que artificialmente fue incorporada y que también hay una ambición de parte de los dueños de la antigua hacienda de recuperar los cuerpos de agua, de recuperar los canales? Supongo que en algún momento también derivaría agua hacia la zona. ¿Esto es ideal? Podría ser un muy buen apoyo en situaciones extremas, ¿no? Yo digamos, no soy el partidario al 100% de tener siempre esa conectividad abierta, porque es un proceso artificial, ¿no? No queremos impactar más allá de eso, pero sí definitivamente podría ser una situación muy emergente, como decir, una transfusión de sangre a un enfermo, ¿no? Una transfusión de agua de una cuenca que no es la natural hacia acá, y podría mantener hasta cierto momento el sistema hasta que se vuelva de manera natural volver a captar agua. Digo, porque eso, a fin de cuentas los propietarios, si quieren hacer productivas sus tierras, tienen que hacer ese mover proceso. Agua, exactamente. Es un proceso costoso porque pues, bueno, se dejó durante muchos años que se asolvaran algunas presas, etcétera. Entonces son movimientos de sustrato muy grandes que cuesta dinero, ¿no? La maquinaria, pero no es descabellado hacerlo. Con un buen programa y una buena logística podría hacerse. Una de las cosas más importantes de mantener almacenamientos de agua, incluso en sequía, es que la actividad pesquera, que en su momento fue justificación para hacer la designación de sitio Ramsar, humedal prioritario internacional, ha resucitado. Ahora, siempre se habló de la relevancia como sitio de pesca. Supongo que eso también ha permitido que se recupere esa actividad. ¿Qué tan importante es el tema de pesca en estos 2 años que se ha visto esta recuperación? Sí, eso me gustaría que te lo platicaran algunos de los pescadores, pero te adelanto, pues definitivamente la calidad del agua y la cantidad de agua han revivido la pesca aquí en el sitio, ¿no? Muchos de los pescadores están contentos. Ya no hay algunas de las especies que hubo de manera natural aquí en el sitio, pues por muchas razones, la extracción y la desecación y etcétera, 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 ¿no? No quiero puntualizar alguna, pero hay una pesca importante de mojarra de tilapia, que llegó de manera, digamos, más o menos natural. No estoy seguro si alguien sembró en su momento, pero bueno, hay tilapia, mojarra aquí adentro. Hay charal, que se pesca bastante, y en algunas temporadas el famoso mosco de Sayula o mosco de la región, que no es una mosca, es un pariente, digamos, de las cigarras o de las... es una cigarrita, que se pesca y es un insumo de proteína muy importante que se utiliza pues para aves de corral o para otras cosas. Testigo del pasado y del presente, don Jesús Vázquez Ocampo, pescador octogenario, narra su experiencia en la laguna de Atotonilco. Esos tulares por una parte nos sirven, porque allí yo sé por Zagarpa que parece que una huevada dura 7 años teniendo humedad. Entonces esto es lo que nos sirven los tulares, porque allí cuando se seca, pero allí sirve, queda humedad, así es que ya según venga el temporal es como se levanta el nivel del agua. Y entonces es cuando ya empieza la nacencia de charal, de mosco, de esta tilapia, que de carpa nos viene por acá de la presa de Valencia. Pero ha habido también ocasiones que nos hemos visto en la necesidad de traer criadero de otras partes. Mire, en los 2 periodos que estuve de presidente fue un año que trajimos de por allá, ¿sabe cómo se llama? Pero total,
y siempre nos ha ayudado en esa forma Zagarpa, porque ya nosotros mencionamos allá el problema que tenemos y ya ellos ya nomás nos entregan un papel en donde consta que vamos por criadero, ¿verdad? Y así se ha hecho. Pero ya le digo, la cuestión de... Pero eso es cuando de a tiro nos vemos en la necesidad que no hay criadero. Pero sí, ya aumentando el nivel del agua, entonces sí, empieza a brotar, las huevaditas empiezan a nacer de charal, de mosco, de tilapia, ¿verdad? Y eso es lo que les puedo yo notificar de cómo se ha visto la vida aquí. Aclárame otra cosa, de peces que a usted le tocó pescar cuando era muy joven, cuando empezó en la actividad pesquera, que ya no vea en la actualidad, ¿se han extinguido algunas especies? De distinguirla, la que he distinguido es la tilapia, porque de antes era nomás la carpa y el charal. Pero ya vino ese criadero de la tilapia y hasta eso, no sé si ahora ya hayan acomodado un poco más, porque sabe que de recién que echaron la tilapia, a lo que decía un biólogo que venía, nos comentaba mucho que era carnívora. Porque sí, como los que cuando pescábamos con charal, con chinchorro, salían que ya sacábamos las mojarritas así, salían con el hociquito lleno de huevada o de pescadito chiquito, ¿verdad? Entonces, pero no sé si se haya ido mejorando, porque ya ahora parece que no están los resultados igual, ¿verdad? Así es. Y ya le digo, así es que por eso... ¿En el caso de las lisas? Ese de plano ya no se ha visto nada. ¿Cuándo la vio por última vez? Por última vez, tanteo yo que fue por ahí como en el 84. Uh-huh. Entonces, ¿esas sí se desaparecieron? Sí, esas sí. Es más, le voy a mencionar de unas personas que vinieron hace pasadito de un mes, ¿verdad? Los que vinieron. Ellos venían 2 señoritas y 2 jóvenes y ellos nos comentaron que a ver si era posible de echar criadero, porque esos que vinieron dijeron que traían el proyecto de que la laguna permanezca en su nivel que es, y para así también a ver si conseguían criadero de lisa, porque pues ese fue también un pescado muy rico, que a pesar de ser chica, pero muy sabrosa su carne, ¿verdad? Pero eso sí, también duró muy poco tiempo eso de que se diera aquí la lisa. Entonces hace mucho que usted no la prueba, ¿ya? Sí, ya tenemos tiempo que no. Vivir solo de la pesca es azaroso. El también ejidatario de Villa Corona refiere a las dificultades de un entorno donde es común pasar de la abundancia a la escasez. ¿Cuántas familias viven de esta actividad? ¿Qué tan importante es para sostenerse? Entiendo yo que no pueden vivir nomás de la pesca. No, mire, simplemente yo soy ejidatario, tengo mi labor. Luego hay muchas personas que también tienen sus oficios, a veces unos son albañiles, otros trabajan en el campo, también tienen sus tierritas, allí se la dedican también. Entonces, cuando se escasea, que no hay pesca, que se seca la laguna, pues cada quien nos dedicamos a nuestro trabajo. Pero sí, también bendice a Dios. Mire, simplemente aquí también la laguna se mantenía en su nivel, porque aquí se han cegado muchos nacimientos de agua. Aquí simplemente, de lo que yo me doy cuenta, 1, 2, 3, eran 7 nacimientos de agua que diario estaban. Así es que por eso, por más corriente que viniera el temporal, de todas maneras no dejaba de haber agua. Esto ya se vino poniendo, ya cuando se empezaron pues a aterrar, creo yo que eso fue lo que se fueron ya tapando los nacimientos de agua de esos, tanto que Chimulco, él tiene un nacimiento de agua de esos todavía, y ya le digo, así es que entonces por eso nosotros ya nos dedicamos nosotros cada quien a nuestro trabajo, y ya cuando hay pesca, como ahorita bendito sea Dios que si ya nos ponemos a pescar, hay modo de estarse manteniendo. Ahora, mire, ahorita el grupo se compone ¿qué? De 58, sí, ¿verdad?
de 58 pescadores, elementos que estamos en la cooperativa. Entonces esos pues también el mínimo tiene que 2, 3 de familia. Y cuando se trata de la pesca, ahora también, mire, anteriormente no dejaban de venir compradores tanto para el charal, para el mosco, para la tilapia y todo eso. Es lo que estábamos platicando, que yo conocía a unos señores que uno se llamaba Emiliano, que venía de por acá de Michoacán, otro se llamaba Pedro Ábalos, de ahí tenía su puesto en San Juan de Dios, y ese nunca, si ya se llenaba su camionetita, nunca decía, no, yo ya no. Ese nos ponía a nosotros a llevárnoslo, y llegando a la terminal decía, agarran sitio, yo allá lo pago. Y sí, a mí me tocó muchas veces que ya de que no alcanzaba por andar despescando, me tocó muchas veces llevar mi pescado en cartones. Pero ya le digo, todo ese tiempo sí ha pasado, nomás hubo como unas 3 veces sequía en la laguna que de plano no hubo producción. Pero de ahí para acá sí, ahora también ya los temporales han venido un poco más mejorcitos. Simplemente este temporal está muy bueno. ¿Y ahorita dónde están vendiendo el pescado que están recogiendo? Ahorita no hemos sacado, ahorita lo poquito que se pesca se está vendiendo, se está consumiendo aquí mismo en Villa Corona. Porque ahorita también no podemos buscar compradores porque no sabemos, ¿verdad? Porque también ya ahorita así como está la laguna ya está más durito para pescar, porque ya está honda, ¿verdad? Entonces ya nomás hay que, de todas maneras hay avíos que se pueden utilizar aunque esté como está el agua, pero en las orillas, ¿verdad? Y así ya sale tanto para los trabajadores que trabajen aquí como para las familias que saquen su porqué, su porvenir, ¿verdad? Digo, por lo menos para comer, aunque no se comercialice. Uh-huh. No, pero de todas maneras, es que aquí nosotros pescado siempre, nosotros como pescadores, yo simplemente les acabo de platicar que una vez que estuve en un periodo de presidente, fuimos a la Unión de Tula, nos mandó Zagarpa. Y allá, es más, aquí simplemente la pesca, o sea, la tilapia de Chapala no es igual a Nosotros temíamos que ahora cuando metieron el drenaje aquí, pensábamos que se iba a fregar el pescado, pero hubo un biólogo, no recuerdo su nombre, pero ese vino y agarró agua de ahí, la llevó a analizar y dijo que aquí no se moría pescado por causa de eso. Aquí, porque el salitre, como es salitre, ese domina la contaminación. Y sí, ya lo hemos tenido en cuenta que no se nos muere el pescado ni nada. Qué bueno. Ahora, otros animales se ven obviamente aves, pero se habla de que incluso hay nutrias. ¿Usted le ha tocado ver nutrias en la laguna? No me ha tocado ver. Aquí siempre han existido las que les nombramos nosotros garzas, las que le nombramos las gallaretas. Hubo un tiempo también, había su tiempo en que venían unos que les nombramos nosotros borregones, pajarotes grandes. Pelícanos. Uh-huh. La nutria es lo que le llaman también perro de agua. De ese no hemos tenido, ¿verdad? Uh-huh. No. No, de ese... porque sí, ese según sé, es bravo para comerse todo el pescado, ese animal. Mucho pescado, exactamente. Ya le digo, y eso es lo que yo le puedo... Termino nomás preguntándole, me dice que no hay apoyos de parte del gobierno, antes había apoyos, ahorita no tienen ningún tipo de apoyo. Ahorita no tenemos ningún apoyo como para materiales, ¿verdad? Para avíos que se necesiten de chinchorros, de trasmayos, de, ¿verdad? Todo eso. Porque ya ahora... ¿Qué tipo de apoyos entonces están teniendo ahorita? Ahorita es el que tenemos nosotros que le nombramos tumbitos. Son tumbitos de 25, máximo 30 metros. Y la medida que tenemos ahorita de poder agarrar es la malla de 3,5 pulgadas. Uh-huh. ¿Sí? Y ese ya está saliendo el pescado de perdido de unas 4 por kilo, por chicas que estén. Porque está saliendo también muy gordo. Bien alimentado. Bien alimentado. ¿Y sabe qué? Porque aquí hay mucha comida, porque cuando bajan las corrientes de las aguas, arrastran mucha cosa que es comedero para el pescado. Entonces, si se logra este proyecto que están empujando de tratar de que la laguna no desaparezca en las épocas de secas, que siempre tenga agua, uh-huh. La pesca tiene futuro. Sí, cómo no.
Ya sería un trabajo que, como ahorita los que estamos en el grupo, ya sería de no dejar de trabajar, aunque aguas y secas con trabajitos en las aguas, pero es un trabajo que ya puede uno desempeñar con confianza porque ya lo conocemos, el producto y todo, ¿verdad? Y ya le digo, porque sí, también habemos muchos compañeros que también trabajamos en hacer ladrillo. Entonces, cuando tantito se escasea o que si no hay muy buen nivel en la laguna, entonces se ponen a hacer ladrillo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo Ahora, le digo? la actividad que usted tiene se está heredando a los más jóvenes. Veo gente más joven, pero hay jóvenes de 15, 18 que estén también interesados en seguir siendo pescadores. Mire, ya ahorita casi la mayoría es de los puros hijos de nosotros, de los que... Pero por lo menos si hay manera de relevo generacional, ustedes se van a ir un día y va a ver quién siga pescando. Sí, cómo no, ya... Termino con esta pregunta. A ver. Entiendo que se quiera hacer una área natural protegida aquí en la laguna y algunas zonas circunvecinas. ¿Qué opinión le merece? Muy buena, porque mire, así también ya tenemos las personas esas que le digo que vinieron, ellas dijeron que el proyecto es de tener la laguna a su nivel. Entonces ya es mucho favor en que ya no va a faltar de que haya producción, ¿verdad? O sea, la protección les va a beneficiar. Y ya le digo, y ya nomás ahorita en un caso de esos, para ahora que ya se pueda pescar también con chinchorro, pues sentir apoyo del gobierno para avíos, ¿verdad? ¿Cuál es el relato moderno de la finca de Estipac, ahora reducida a unos cuantos cientos de hectáreas, y cómo se ha convertido poco a poco en referente de la producción con bajo impacto ambiental? Susana Corcuera Martínez del Río lo explica. Nosotros cuando empezamos a ver, justamente antes la verdad es que labrábamos la tierra, pero si tienes que echarle todos los químicos del mundo, no, ni siquiera pensabas que eran malos, ¿no? Los glifosatos, por poner un ejemplo. Tú te tenías que hacer que no se te metieran los pastos a la caña, pues échale glifosato, ¿no? Y de repente, pues con esta nueva conciencia ecológica maravillosa que ha surgido, empezamos a darnos cuenta de dos cosas. Una, que tu rendimiento es mucho mejor si respetas a la naturaleza, muchísimo mejor, y que además empiezan a llegar otras variedades de pájaros, de mariposas, de animalitos que se habían ido para... Nosotros pensamos que las luciérnagas ya no existían aquí. Ahora tenemos otra vez luciérnagas, tenemos catarinitas, tenemos todo eso. En cuanto a rendimiento, ha subido mucho y le invertimos la mitad, porque estamos haciendo nuestros propios fertilizantes. Jesús Cortés de la Jimal me ayudó mucho porque nos enseñaron, él y Esteban Magaña y otros integrantes, nos enseñaron tienen unas escuelas de campo, entonces nosotros nos hemos acercado a estas escuelas de campo y hemos aprendido maneras amistosas y efectivas, muy eficientes para trabajar la tierra. Y luego la ganadería lo que hicimos es que ponemos a las vacas debajo de árboles y los vamos cambiando para que no se coman las raíces de los pastos y pues prácticamente no les invertimos ni un solo peso. Lo que invertimos es pasarlos de un lado hacia otro en que tengan sombra, agua y comida de lo que hay ahí. Después el rastrojo. Entonces sí hemos visto que sí se puede, te puede ir mejor en todos sentidos y nada más fijándote y acercándote con la gente que sabe más que tú, ¿no? Preguntando mucho. Y es un proceso de poco tiempo relativamente, ¿no? Poquísimo. Pero tú me puedes decir que sí da resultados. Sí. Mira, da resultados que el proceso a nosotros nos ha llevado, ¿qué será? 8 años. Ya usamos para la alfalfa, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Ahora teníamos una plaga que se llama pulgón, y era muy brava. Ahora tenemos unos depredadores, unas avispitas, y las avispitas pues, se han aquerenciado con la zona. Tenemos la alfalfa más limpia que te puedes imaginar, y pues por las catarinitas y avispitas que se están comiendo las plagas. Así funcionaba antes. Me decía mi papá que él ponía tijerillas para que se comieran al gusano al cogollero del maíz.
Entonces digamos que es recuperar el funcionamiento de la biodiversidad a favor de los cultivos. Exactamente. En vez de matar, equilibra. En vez de decir, yo lo quiero todo para mí, no, alcanza para todos. Nada más vamos ordenándonos. Claro. Ahora, el tema, de hecho tú hablabas, esto es una historia también del agua. Sí. Y hay una crisis de agua y es una cuenca que, como tú bien lo mencionabas también, Estipac significa lugar seco. Y estamos entrando a tiempos de cambio climático Terrible. que pueden generar bastante incertidumbre. ¿Cuál es el proyecto, en este caso, de agua que están ustedes pensando para el futuro de la finca? Nosotros empezamos justamente un proyecto que se llama Cuencas Vivas por la laguna de Totonilco, porque nosotros como venimos muy seguido, transitamos la misma carretera de la Ciudad de México hacia aquí, primero empezamos a ver que la laguna de Cuitzeo, en 6 años, se estaba desertificando de una forma espantosa. Entonces ya desde ahí empiezas a decir, ay, ¿qué está pasando, no? Luego llegamos a la laguna de Totonilco y muchas veces íbamos ahí a comer jícamas a las orillas o a caballo, nos íbamos de chicos. Y nadábamos ahí, y teníamos unas lanchitas y nos divertíamos mucho. Y de pronto dijimos, ¿por qué no volvemos a ir a la laguna de Totonilco con nuestras lanchas? Pues porque no había agua. Claro. Entonces, qué susto nos pegamos. Entonces dijimos, ha de haber sido un año muy seco. Y empezamos a averiguar y no había sido un año muy seco. Lo que pasa es que ya no le estaba entrando agua, ya no estaba captando agua. Y dijimos, ¿cómo le hacemos para recuperar por lo menos el agua de nuestras presas? Y nos empezamos, de las presas del pueblo, ¿no? Y empezamos a ir presa por presa y vimos que estaban asolvadas al 50%, al 60%. Subimos a ver el canal de riego, había 7 kilómetros tapados, totalmente bloqueados. Estamos hablando que son infraestructuras que se hicieron hace más de un siglo, ¿verdad? Sí, imagínate. Y así de rápido se había acabado todo. Y entonces fue cuando nos pusimos en contacto con Jesús Cortés, con muchísima gente, que empezamos a ver que la gente estaba igual de preocupada que nosotros, la gente de la zona. Y claro que compartir preocupaciones alienta mucho, ¿no? Y también nos dimos cuenta que todos estamos viendo para el mismo lado, que nadie quería ser protagónico, nadie quería colgarse medallitas, lo único que queríamos, todos teníamos la misma visión, una pasión por la naturaleza y miedo al cambio, a no estar lo suficientemente preparados para el cambio climático. Y empezamos a trabajar en conjunto y ya ahí vamos. Lo interesante es que se trata de un proyecto en que los agentes gubernamentales no son determinantes. Esto permite darle un largo plazo, que es lo que necesita cualquier proyecto agrícola para ser exitoso en producir con bajos impactos, subraya Susana Corcuera. Tú me comentaste hace un rato que este sistema de irrigación era para 2,000 hectáreas en su momento. Sí. Esto quiere decir que es un sistema casi público, o sea, son muchos los beneficiados. Exactamente. Sí. ¿Se recuperó ya completamente o va a ser un proceso que va a tardar? Va a ser un proceso, un proceso. Lo que hacemos nosotros en Cuencas Vivas es que creamos lazos y desatoramos nudos, tratamos, ¿no? Entonces ya hemos puesto en contacto a los de la unidad de riego trabajamos en la relación de las autoridades con la unidad de riego, con las comunidades, con los pescadores, con los cañeros, con todos los propietarios de la tierra, con los ejidatarios, para decir tú qué quieres. Y nos hemos dado cuenta que todos queremos lo mismo, pero a veces no logramos entablar un diálogo que nos haga darnos cuenta de que realmente todos queremos lo mismo. Esa es un poco la labor de Cuencas Vivas, y dar estrategias para ayudar, por ejemplo, a que los pescadores sean más productivos, a que la unidad de riego pueda trabajar en el desasolve de manera más eficiente. A eso nos hemos dedicado creo que con muy buenos resultados. ¿Identificas cuántos son en total los usuarios? Pues no, la verdad no sé, pero sí son como 200, serán por ahí. No más. Lo que pasa es que ahora están regando poquísimas, no alcanza ahorita ni para 400 hectáreas. Por eso la urgencia, ya van a empezar el año que entra primero con la presa de Buenavista y luego ya nos vamos hacia las otras. Y supongo que en el papel el derecho al agua es mucho mayor de lo que realmente, lo que la realidad está dando, ¿no? Totalmente, sí. Imagínate que de 2,000 y ahora te alcanza para 400.
El cambio es, y los pozos hay muchos que se han secado. ¿Y qué está pasando con las otras hectáreas que antes eran productivas? ¿Están abandonadas? Las ¿O que son temporaleras? Temporaleras, Oh. sí. Bueno, ha habido también un cambio de uso de suelo bárbaro también. Ha llegado en otros Platícame del cultivos. tema de cambio de uso de suelo, porque al final de cuentas eso también impacta en el Sí. manejo de la cuenca. Muchísimo. Ha habido mucho desorden, muchísimo. Entonces se han construido construcciones urbanas en donde no deberían de estar ahí. Por ejemplo, hay entradas a presas que ya no puedes entrar la compuerta porque tienes que pedirle permiso a una persona. Y ha cambiado también el uso de suelo a agave, a berries. Sí, ha habido muchísima deforestación y cambio de uso de suelo. Y por ejemplo, una cosa que yo advierto con el agave, lo veo en las crestas de las montañas, o sea, uno pensaría que se debe cuidar la cabecera de las cuencas. Claro, y si te has fijado, los que están en las cabeceras y luego con la primera cosecha, los deslaves, todo se puede, nada más hay que ordenarlo. Ahí hay un trabajo importante. Sí. Y sobre todo por el mosaico de derechos y de propiedades Totalmente. que implica todo esto, porque Sí. no hablamos del viejo Sí. latifundio, hablamos de... No. Está atomizada la propiedad totalmente. Quizás los ejidos Totalmente. tengan superficies grandes, pero también se Sí. aparcelan y también tienen muchos derechos dentro de los ejidos. Por supuesto. Lo bueno es que aquí la comunidad sí es unida. Entonces es muy fácil hablar con los diferentes actores, con los ejidatarios, los pescadores. Es fácil hacer lazos. ¿Tú crees entonces que, pese a todas estas condiciones adversas ambientales, pueda pensar su futuro de prosperidad con un buen manejo del territorio aquí, por lo menos aquí en Estipac, esta vertiente de la cuenca? Yo sí, realmente sí lo creo. Creo que con empeño, con muchísimo trabajo, con paciencia. Bueno, paciencia no tanta, porque es una carrera contra el tiempo. Pero pero estamos haciendo las cosas, creo que de la manera correcta y con la ayuda de la gente correcta. Nos están asesorando, por ejemplo, José Carlos Fernández, que es que trabaja para la FAO en América Latina, Hans Hermann, que fue el fundador de Pronatura en México, y tenemos buenos asesores científicos. Que esto además permitiría no enfrentar el problema de que cambian los gobiernos y cambian las prioridades, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, fundamental. Tienen que ser proyectos que no tengan nada que ver con los cambios de gobiernos. Porque yo supongo que en esos 8 años que me mencionas, el apoyo del gobierno también fue intermitente. Quizás hubo momentos buenos y momentos no tan buenos. No, la verdad no hemos dependido de los apoyos de los gobiernos. Sí, Entonces, en todo caso, la relación con la Junta Intermunicipal. sí, eso sí, totalmente. Así, con seriedad y diagnósticos claros, se construye una recuperación ambiental a un nivel que se antoja idóneo para demostrar después a los habitantes y actores económicos de grandes regiones hidrográficas que cambiar el modo de producir riqueza y el modo de consumir son precios necesarios para afrontar los retos de un planeta sobreexplotado y devastado. Hay que seguir entonces la historia de este pequeño universo a escala. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.